Volví a casa después de un turno de enfermería de 26 horas y encontré una segunda nevera en la cocina. La esposa de mi hijo dijo, con desdén: «Esa es mía, a partir de ahora compre su propia comida». Puso etiquetas con su nombre en todo lo que yo compraba, olvidando que vivían allí sin pagar ni un peso de alquiler. Así que preparé una sorpresa que los hizo despertar llorando. Llegué a casa después de 26 horas seguidas en el hospital. 26 horas salvando vidas, sosteniendo manos temblorosas, limpiando heridas que no eran mías. Mis pies ardían dentro de esos zapatos blancos que alguna vez fueron nuevos. Mi espalda era un nudo de dolor. Mis manos olían a desinfectante y a ese cansancio que se mete en los huesos cuando ya no eres joven. Tengo 67 años. Soy enfermera, y pensé que lo más duro de mi vida ya había pasado. Me equivoqué. Cuando abrí la puerta de mi cocina, la que limpié 1000 veces, donde cociné cada cumpleaños de mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, vi algo que no debía estar ahí. Una nevera, nueva, brillante, plateada, justo al lado de la mía. Me quedé parada en la entrada, con mi bolsa colgando del hombro, tratando de entender. ¿Habían comprado una nevera sin decirme? ¿Para qué? La nuestra funcionaba perfectamente. Entonces escuché su voz. «Esa es mía, Verónica, mi nuera». Salió del pasillo con esa cara que ya conocía demasiado bien. Esa mezcla de desdén y aburrimiento, como si yo fuera una mosca molesta en su espacio. «¿Cómo dices?», pregunté. Mi voz sonó rasposa. Llevaba horas sin hablar con nadie fuera del hospital. «La nevera es mía». Se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. «A partir de ahora, compre su propia comida, Esperanza». No me dijo suegra, no me dijo doña. Me llamó por mi nombre, como si fuéramos compañeras de cuarto. Como si esta no fuera mi casa. Abrí la nevera vieja, mi nevera, y el aire se me escapó del pecho. Todo, absolutamente todo lo que yo había comprado 3 días antes, tenía etiquetas adhesivas amarillas con su nombre escrito en marcador negro. Verónica. El queso, los jitomates, el yogurt, los frijoles, el pollo, hasta la mantequilla. «¿Qué es esto?», susurré. Lo que le dije: «Esta es mi comida. Usted compre la suya». Se encogió de hombros. «No es justo que yo tenga que compartir lo que compro con mi dinero». Su dinero. Verónica no trabajaba. No había trabajado un solo día desde que se casó con mi hijo hace 2 años. Damián era quien supuestamente traía el dinero. Aunque últimamente, ese dinero parecía salir de mis propios ahorros cada vez que prestaba para la gasolina, para el súper, para una emergencia. «Damián». Intenté llamar a mi hijo, pero él ya estaba ahí, en la puerta de su cuarto, mirándome con esos ojos que ya no reconocía. Los mismos ojos que me miraban con amor cuando era niño. Ahora solo había incomodidad. «Mamá, no hagas drama. Verónica tiene razón. Cada quien debe comprar lo suyo. Es más organizado así». Sentí que el suelo se movía. «Pero yo compré esto. Yo pagué el súper de esta semana. Y por eso tiene tu nombre, ¿no?», dijo Verónica, señalando las etiquetas. «Ahora todos sabemos qué es de quién. Más fácil». Quise gritar, quise arrancar cada maldita etiqueta amarilla y tirarlas a su cara. Pero estaba tan cansada, tan terriblemente cansada. Solo asentí. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en años, me senté en el borde de mi cama y me permití sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Vivían en mi casa. En la casa que compré yo sola, con mi salario de enfermera, después de que mi esposo muriera y me dejara sin nada más que deudas y un hijo de 8 años con asma crónica. Trabajé dobles turnos, triples turnos. Limpié pisos de hospital a las 3 de la mañana para pagar la hipoteca. Me salté comidas para que Damián tuviera sus medicamentos y ahora me estaban cobrando por comer en mi propia cocina.
Me quité los zapatos. Mis pies estaban hinchados, rojos. Tenía una ampolla nueva en el talón izquierdo. Ni siquiera recordaba cuándo me había salido. Escuché risas en la sala. Verónica y Damián estaban viendo la televisión. Escuché el sonido del microondas, el olor a palomitas, palomitas que yo no podía comer, porque tenían su nombre. Cerré los ojos, y en ese silencio, en esa oscuridad de mi propio cuarto, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No lo sabía todavía. Pero esa noche, exhausta y humillada, fue la última noche que dejé que me trataran como una extraña en mi propia casa. Porque a veces, el silencio no es rendición. A veces, es solo la calma antes de la tormenta. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para seguir conmigo hasta el final. Porque lo que viene, nadie se lo esperaba, ni siquiera yo. Pero lo que descubrí días después haría que esas etiquetas amarillas parecieran solo el principio de mi calvario. Pensé que lo de las etiquetas era el fondo, que no podían hundirme más. Qué ingenua fui. 3 días después, regresé de otro turno en el hospital. Esta vez solo 12 horas, pero habían sido 12 horas de infierno. Una niña con quemaduras graves, un anciano que murió mientras yo sostenía su mano porque no tenía familia. Volví a casa queriendo solo una taza de té caliente y silencio. Entré al baño, y ahí estaban, más etiquetas amarillas, en el shampoo, en el jabón, en la crema dental, hasta en el papel higiénico. Verónica. Me quedé paralizada, mirando mi propio cepillo de dientes, el único objeto sin etiqueta, como si fuera lo último que me quedaba en el mundo. Salí del baño, fui a la cocina. Las ollas tenían etiquetas, las sartenes, los vasos, los platos. Abrí el cajón de los cubiertos, hasta los tenedores. Los malditos tenedores. ¿Buscas algo? La voz de Verónica sonó justo detrás de mí. Me sobresalté. No la había escuchado llegar. Verónica, esto ya es demasiado. ¿Demasiado? Ladeó la cabeza con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperanza, solo estoy protegiendo mis cosas. Usted sabe cómo es. A veces las cosas se pierden, se confunden. Así todos sabemos qué es de quién. Pero yo compré estas ollas. Yo compré estos platos. Hace 20 años. Se encogió de hombros. Entonces póngale su nombre también. Yo puse el mío en lo que es mío. ¿Y qué compraste tú exactamente? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Sus ojos se entrecerraron. Cuidado con el tono, suegrita. Soy la esposa de su hijo. Merezco respeto. Respeto. Esa palabra retumbó en mi cabeza mientras ella se daba la vuelta y volvía a la sala, donde la televisión seguía encendida a todo volumen. Esa noche, Verónica cocinó. El olor invadió toda la casa. Mole, mi mole favorito. El que yo le había enseñado a hacer cuando recién se casaron. En esos primeros meses cuando todavía fingíamos ser una familia feliz. Me quedé en mi cuarto. El estómago me rugía. No había cenado. En el hospital solo tomé café. Pensé en salir, en servirme un poco. Era mole. Ella había usado mi receta. Pero no lo hice. No podía. No después de las etiquetas. No después de entender que cada bocado que tomara de esa cocina sería una derrota. Escuché sus risas. Damián y ella. Hablaban de una serie. De irse de vacaciones a Cancún. Cuando vendamos el coche de tu mamá, podríamos juntar para el hotel, dijo Verónica. Silencio. No sé si quiera venderlo, respondió Damián con voz débil. Ay, amor, ese coche ya está viejo. Ella casi no lo usa. Nosotros lo necesitamos más. No escuché qué respondió mi hijo. Solo escuché que no me defendió. A la mañana siguiente, bajé temprano. Tenía el día libre. Necesitaba hablar con Damián. A solas, sin ella. Lo encontré en la cocina, tomando café. Mi café. De mi cafetera, que ahora tenía una etiqueta amarilla. Hijo, necesitamos hablar.
Levantó la vista. Vi las ojeras. Se veía cansado, mayor de sus 32 años. Mamá, si es por las etiquetas. No es solo por las etiquetas, Damián. Es por todo. Me senté frente a él. Es por cómo me hablan, por cómo me tratan. Esta es mi casa. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿De verdad? Porque no lo parece. Respiré hondo. Ustedes no pagan renta, no pagan servicios, no pagan el predial. Nada. Y ahora resulta que ni siquiera puedo usar mi propio jabón. Se frotó la cara. Mamá, Verónica es mi esposa. Tengo que apoyarla. Si no le gusta cómo ella maneja las cosas, tal vez deberías pensar en buscar tu propio lugar. El mundo se detuvo. ¿Mi propio lugar? No lo digo con mala intención, pero somos una pareja joven. Necesitamos nuestro espacio, privacidad. No podemos estar siempre pensando si te molesta cómo organizamos la casa. Mi casa, Damián. Mi casa. Ya sé que es tu casa legalmente, mamá. No tienes que repetirlo. Su tono se volvió irritado. Pero también es donde vivo yo, donde vive mi esposa. Y francamente, a veces siento que Verónica tiene razón. Eres muy anticuada. No entiendes cómo funcionan las familias modernas. Me levanté. No dije nada más. ¿Qué podía decir? Subí a mi cuarto. Saqué una caja del closet. Una caja que no había abierto en años. Adentro había fotos. Damián de bebé. Damián con su nebulizador. Esos ojos enormes mirándome con miedo cada vez que no podía respirar. Damián en su graduación de secundaria. En su primera comunión. En el hospital, después de la operación que le salvó la vida cuando tenía 11 años. La operación que costó 280,000 pesos. Que pagué vendiendo mi coche, pidiendo préstamos, trabajando en 2 hospitales a la vez. Pasé los dedos por las fotos y por primera vez en años no sentí amor. Sentí algo más frío, más peligroso. Sentí claridad, porque mi hijo acababa de decirme que buscara otro lugar donde vivir, en la casa que yo compré, con el dinero que gané cuidando enfermos mientras él dormía tranquilo, sabiendo que su mamá nunca lo dejaría caer. Volví a guardar las fotos. Esa noche, Verónica volvió a cocinar. Esta vez tamales. El olor era un puñal en mi estómago vacío. No salí de mi cuarto. Me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando sus risas, y empecé a planear. Porque si algo me habían enseñado 39 años de ser enfermera, era esto. El dolor no se cura ignorándolo. Se cura cortando lo que está podrido. Y en esa casa, algo se había podrido. Pero lo que encontré 2 días después, escondido en el cajón de mi hijo, cambiaría todo para siempre. El sábado decidí limpiar. No porque la casa lo necesitara, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Algo que me hiciera sentir que todavía tenía control sobre algún rincón de mi propia vida. Verónica y Damián habían salido. A ver unas cosas para el departamento, dijeron. No pregunté qué departamento. Ya no preguntaba nada. Empecé por la sala, luego el baño. Después me detuve frente a la puerta del cuarto de Damián. Su cuarto. El que había sido suyo desde que tenía 8 años. El que pinté de azul porque era su color favorito. El que llenamos de pósters de fútbol y luego de bandas de rock. Entré. La cama estaba sin hacer, ropa tirada en el suelo. Olía a ese perfume dulzón que usaba Verónica. Nada del olor de mi hijo, el niño que olía a jabón y a tierra después de jugar. Empecé a recoger. Doblé la ropa, tendí la cama, pasé el trapo por los muebles. Y entonces vi el cajón del buró entreabierto. No iba a abrirlo, de verdad que no. Pero algo brilló adentro. El sol de la tarde pegaba directo, y ese destello llamó mi atención. Abrí el cajón. Papeles. Muchos papeles desordenados. Recibos viejos. Fotos impresas de Verónica en la playa, en restaurantes caros, en bares, todas recientes. Todas mientras yo les prestaba dinero para la gasolina. Seguí buscando sin saber exactamente qué buscaba. Y entonces lo vi. Un sobre Manila.
grueso, con mi nombre escrito arriba en letra de Damián. Mamá. Documentos importantes. Lo saqué con manos temblorosas. Adentro estaban las escrituras de la casa, las que yo guardaba en mi cuarto, en mi archivero. ¿Cómo habían llegado ahí? Debajo de las escrituras había otro documento. Un pagaré, notariado, con fecha de hace 2 años. Préstamo, 450,000 pesos. Deudor, Damián Rentería Ochoa. Acreedor, Esperanza Ochoa, viuda de Rentería. Concepto, inversión inicial, para negocio de importación de refacciones. Lo recordé todo. Hace 2 años, Damián llegó emocionado. Tenía un plan. Un amigo le había propuesto un negocio. Importar refacciones de autos desde Estados Unidos. Iba a ser millonario. Solo necesitaba 450,000 pesos para empezar. Yo tenía ese dinero. Lo había ahorrado durante 10 años. Era para mi retiro, para cuando ya no pudiera trabajar más. Pero era mi hijo, mi único hijo. Te lo pagaré en 6 meses, mamá, con intereses. Vas a ver. Firmamos ante notario porque él insistió. Para que veas que hablo en serio, dijo. El negocio nunca funcionó. El amigo desapareció con parte del dinero. Damián nunca volvió a hablar del préstamo. Y yo nunca le pregunté, porque era mi hijo. Y una madre no cobra lo que da con amor. ¿O sí? Seguí revisando el sobre. Había más papeles, estados de cuenta bancarios, de hace 6 meses, una cuenta que no conocía, a nombre de Damián, con depósitos regulares de 15,000, 20,000 pesos. ¿De dónde salía ese dinero si él supuestamente no trabajaba? Y abajo de todo, una hoja doblada. La desdoblé. Era una impresión de mensajes de WhatsApp, entre Damián y Verónica. Verónica, ya hablé con el de la inmobiliaria. Dice que esta casa, en esta zona, vale como 3 millones. Damián, es mucho. Verónica, por eso mismo, amor, tu mamá ya está grande, no va a vivir para siempre. Y cuando se muera, ¿a quién le va a dejar la casa? Damián, a mí, soy hijo único. Verónica, exacto. Pero ¿por qué esperar? Convéncela de que la venda. Le decimos que es para que se vaya a un lugar más chico, más fácil de cuidar. Ella se queda con 1 millón. Nosotros nos quedamos con 2. Y con eso armamos nuestra vida de verdad, lejos de aquí. Damián, no sé, se va a enojar. Verónica, ya se le pasará. Además, ¿qué va a hacer? ¿Corrernos? Tú eres su hijo. No va a dejarte en la calle. Le damos unos meses de tratamiento especial, la ablandamos y listo. Damián, tratamiento especial. Ja, ja, ja. Verónica, ya verás. En 2 meses está rogándonos que la ayudemos a vender. La fecha del mensaje, 3 meses atrás. Las etiquetas aparecieron 2 semanas después de esa conversación. Dejé caer los papeles. Me senté en la cama de mi hijo y empecé a temblar. No de miedo, de rabia. Rabia pura, hirviente, que me subió desde el estómago hasta la garganta. Me estaban sacando de mi propia casa, con un plan, paso por paso, humillación por humillación. Y mi hijo lo sabía. Él lo había planeado. Tomé fotos de todo con mi celular, los mensajes, el pagaré, los estados de cuenta, las escrituras que no tenían por qué estar en ese cajón. Guardé todo exactamente como lo encontré. Cerré el cajón, salí del cuarto y bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que casi lo tiro. Miré alrededor, las 2 neveras, las etiquetas amarillas en todo, la casa que compré con mi dolor, con mis turnos de noche, con mis rodillas destrozadas de estar de pie 12 horas diarias, la casa donde crié a mi hijo sola después de que su padre murió, el hijo que ahora quería venderla, para irse con su esposa, lejos de mí. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente, pero no como ellos esperaban. No me rompí hacia abajo, me rompí hacia adelante, porque una cosa es perdonar, otra cosa es ser estúpida, y yo ya había sido lo suficientemente estúpida. Saqué mi celular, busqué en Google,
abogado especialista en desalojo Puebla. Aparecieron varios. Elegí uno. Licenciado Ernesto Maldonado. Buenas reseñas. Oficina cerca del centro. Marqué. Contestó una secretaria. Bufete Maldonado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi voz sonaba firme, sorprendentemente firme. Necesito una cita urgente. Quiero desalojar a alguien de mi propiedad. ¿Es inquilino? No, es mi hijo. Hubo un silencio breve. Entiendo. ¿Cuándo puede venir? Mañana, si es posible. Déjeme ver. Sí, tenemos un espacio a las 11 de la mañana. Ahí estaré. Colgué. Escuché la puerta principal. Habían regresado. ¡Ya llegamos!, gritó Verónica con esa voz cantarina que usaba cuando estaba de buen humor. Esperanza, ¿hay de cenar? Respiré hondo. Salí de la cocina con una sonrisa. Todavía no. ¿Quieren que prepare algo? Verónica me miró sorprendida. Damián también. Sí, lo que sea está bien, dijo mi hijo. Perfecto. Asentí. Les preparo unos huevos. En un momento está. Me vieron raro. Claro que sí. Llevaba días apenas hablándoles, apenas saliendo de mi cuarto. Pero ahora sonreía. Porque ahora sabía algo que ellos no sabían. Las guerras no las gana quien grita más fuerte. Las gana quien golpea cuando el enemigo baja la guardia. Esa noche les preparé la cena. Puse la mesa. Hasta lavé los platos. Verónica y Damián intercambiaron miradas confundidas. ¿Estás bien, mamá?, preguntó él. Muy bien, hijo. Solo pensé que... Tienen razón. He estado muy tensa. Perdón por eso. Verónica sonrió. Una sonrisa de victoria. Me alegra que entiendas, Esperanza. Al final, todos queremos lo mejor para la familia, ¿verdad? Claro que sí, respondí, mirándola directo a los ojos. Lo mejor para la familia. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y por primera vez en semanas, dormí profundo, porque mañana empezaba la guerra. Y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Lo que el abogado me dijo al día siguiente fue el principio del fin para ellos. El lunes a las 11 en punto estaba sentada frente al licenciado Ernesto Maldonado. Su oficina olía a café y a papel viejo. Tenía un librero enorme lleno de códigos legales. En la pared, su título de abogado junto a una foto con el gobernador de Puebla. Se veía serio, pero sus ojos eran amables. Cuénteme todo, señora Esperanza, sin apuros. Y se lo conté. Las etiquetas, los mensajes, el préstamo que nunca me pagaron, la casa a mi nombre, todo. Él iba tomando notas. De vez en cuando asentía. Al terminar, se quitó los lentes y me miró fijamente. ¿Tiene pruebas de todo esto? Tengo fotos de los mensajes, tengo el pagaré notariado del préstamo, tengo las escrituras de la casa, todo está a mi nombre. ¿Ellos pagan renta? No, nada. ¿Servicios? Tampoco. Yo pago todo. Luz, agua, gas, predial, internet, todo. Asintió lentamente. Señora, legalmente usted tiene todo el derecho de desalojarlos. Es su propiedad. Ellos no tienen contrato de arrendamiento. No pagan nada. Son lo que llamamos ocupantes sin título. Hizo una pausa. Pero es su hijo. ¿Está segura de esto? Me quedé callada un momento. ¿Estaba segura? Pensé en las etiquetas amarillas, en los mensajes planeando vender mi casa, en Damián diciéndome que buscara otro lugar. Sí, respondí. Estoy segura. Bien. Necesito que me firme un poder notarial. Vamos a iniciar el proceso legal. Tomará unas semanas, pero podemos acelerar las cosas si ellos no cooperan. Abrió una carpeta. También podemos reclamar el préstamo. Con intereses estaríamos hablando de, déjeme calcular, unos 620,000 pesos. La cifra me mareó. ¿Tanto? Los intereses se acumulan, señora, y su hijo firmó un pagaré legal. Eso es dinero que usted puede reclamar. Firmé los papeles. Pagué el anticipo de sus honorarios, 15,000 pesos.
dinero que tenía guardado para emergencias. Esto era una emergencia. Salí de la oficina con una sensación extraña en el pecho. Como si acabara de saltar de un avión sin estar segura de si el paracaídas iba a abrir. Pero ya no había vuelta atrás. Esa misma noche llegué a casa más tarde de lo normal. Había pasado por el súper. Compré mis cosas, las mías, las que iba a etiquetar si era necesario. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. Muchas voces. Entré y me quedé congelada. Estaban los padres de Verónica, don Sebastián y doña Rocío, sentados en mi sillón como si fueran los dueños. «Ah, llegó la suegra», dijo doña Rocío con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches», murmuré. «Esperanza, ven, siéntate», dijo Verónica, señalando una silla. Una silla, en mi propia sala, mientras ellos ocupaban los sillones. Me senté. ¿Qué más podía hacer? «Mira, suegra», empezó don Sebastián, un hombre gordo con bigote y voz de trueno. «Nos reunimos aquí porque tenemos que hablar de algo importante. Como familia. Como familia». Verónica nos contó la situación. Continuó. «Y entendemos que es difícil para ti, pero tienes que ser razonable». «¿Razonable con qué?», pregunté. «Con el espacio», intervino doña Rocío. «Esta casa es grande, sí, pero 3 adultos viviendo juntos es complicado. Los muchachos necesitan privacidad. Están en edad de formar su propia familia. Y tú, bueno, tú ya estás en otra etapa de la vida». Sentí que me hervía la sangre. ¿Otra etapa? «No lo tomes a mal», dijo don Sebastián. «Solo decimos que tal vez sería mejor para todos si consideraras opciones». «¿Qué opciones?». Verónica se inclinó hacia adelante. «Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, Esperanza. Lugares donde estarías con gente de tu edad, con enfermeras, actividades. No estarías sola». «Un asilo», dije, sin emoción en la voz. «No es un asilo», se apresuró a decir Damián. «Son como comunidades, y no tienes que irte lejos. Hay una aquí en Puebla, por el periférico. La fuimos a ver. Es bonita». «¿La fueron a ver?», repetí. «¿Sin mí?». Silencio incómodo. «Queríamos sorprenderte», dijo Verónica. «Mira, hasta sacamos fotos». Me mostró su celular. Fotos de un edificio gris con jardines, cuartos pequeños, gente anciana en sillas de ruedas. Me vi ahí, en ese lugar, esperando la muerte. «¿Y esta casa?», pregunté con voz temblorosa. «Pues...». Damián se rascó la nuca. «Verónica y yo nos quedaríamos aquí. Eventualmente tal vez la vendamos, consigamos algo más chico. Pero eso sería después». «Claro», dije, «después». «Lo importante es que tú estarías bien cuidada», insistió doña Rocío. «Y los muchachos podrían empezar su vida de verdad». «¿Y quién pagaría la residencia?», pregunté. Más silencio. «Bueno, tú tienes tu pensión del hospital», dijo Verónica. «Y si vendes tu coche, con eso juntas para los primeros meses. Después vemos». «Vemos. Mi coche, el que compré hace 5 años, el único lujo que me había dado en décadas. Y si vendo el coche...». «¿Cómo iría al trabajo?». «Todavía trabajo, por si no lo recuerdan». «Ay, Esperanza», suspiró doña Rocío. «A tu edad ya deberías estar pensando en retirarte, disfrutar la vida». «Tengo 67 años». «No 80», repliqué. «Pero trabajas demasiado», dijo Verónica con voz melosa. «Te cansas, te enfermas. ¿No sería mejor descansar?». Miré a mi hijo. Él no me miraba a mí, miraba el suelo. «¿Eso quieres, Damián? ¿Que me vaya?». Levantó la vista. Vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?». Me levanté. «O lo mejor para ustedes». «No empieces con tus dramas», dijo Verónica, rodando los ojos. «No es drama, Verónica. Es una pregunta. ¿Qué ganan ustedes si yo me voy?». «Ganas tú», explotó.
Ganas tranquilidad, ganas cuidado, ganas no tener que limpiar esta casa enorme. Esta casa que yo compré. Ay, ya, siempre lo mismo. Mi casa, mi casa. Verónica se paró también. Sí, es tu casa, pero también es donde vive tu hijo. ¿O qué? ¿Lo vas a correr? Verónica, cálmate, dijo don Sebastián. No me calmo, estoy harta de esta situación. Se volvió hacia mí. Desde que llegué a esta casa he intentado llevarte bien. Pero tú solo sabes hacerte la víctima. Todo tiene que ser a tu manera. Pues no, Esperanza, ya no eres la única que vive aquí. Y si no puedes aceptarlo, entonces sí, tal vez deberías buscar otro lugar. El silencio que siguió fue espeso. Miré a Damián. ¿Tú piensas lo mismo? Se frotó la cara. Mamá, creo que Verónica tiene razón. No puedes seguir controlando todo. Esta casa, sí, la compraste tú, pero también es mi hogar. Y si quiero vivir aquí con mi esposa, es mi decisión. ¿Tu decisión? Sentí que algo se quebraba en mi pecho. ¿Y yo qué soy? ¿Un estorbo? Nadie dijo eso. Intervino doña Rocío. No hace falta decirlo, murmuré. Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí escuché a Verónica. Ay, ya se enojó. Mañana se le pasa. Y risas, risas suaves. Como si nada de esto importara. Entré a mi cuarto, cerré con llave. Y esta vez sí lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que crié, por las noches sin dormir cuando tenía fiebre, por los 3 trabajos que tuve para pagarle la escuela, por cada peso que ahorré pensando en su futuro. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, y cuando terminé me lavé la cara. Me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, hinchados, ojeras profundas. Pero también tenía algo nuevo en la mirada: decisión. Saqué mi celular, busqué el número del licenciado Maldonado, le envié un mensaje. Licenciado, adelante con todo, quiero que salgan de mi casa lo antes posible. La respuesta llegó en segundos. Entendido, señora Esperanza. Mañana presentamos la demanda. Guardé el teléfono, me acosté, y antes de dormir, susurré en la oscuridad. Perdóname, Damián, pero ya no puedo salvarte de ti mismo. Ya hicéis... Lo que pasó 3 días después haría que Verónica dejara de sonreír para siempre. Los siguientes días fueron extraños. Yo actuaba normal, demasiado normal. Saludaba en las mañanas, preparaba mi desayuno sin quejarme de las etiquetas. Salía a trabajar, regresaba, me encerraba en mi cuarto. Verónica estaba confundida. La vi mirándome varias veces con el ceño fruncido, como si tratara de descifrar qué había cambiado. Damián simplemente me evitaba. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando coincidíamos, desviaba la mirada. Bien, que pensaran que me había rendido, que pensaran que había aceptado mi destino de vieja estorbosa, que pronto se iría mansita a una residencia. Pero por las noches, cuando ellos dormían, yo trabajaba, observaba, escuchaba, investigaba. Descubrí sus rutinas. Verónica se levantaba al mediodía, se bañaba, en mi baño principal, que ahora tenía candado por fuera, y salía, a veces al salón de belleza, a veces a tomar café con amigas. Regresaba con bolsas de ropa, Zara, Bershka, marcas que yo nunca pude comprarme. Damián salía temprano supuestamente a buscar trabajo, pero regresaba oliendo a cerveza, a cigarro, con los ojos rojos. Un martes por la noche, mientras ellos veían una película en la sala, me metí de nuevo a su cuarto. Esta vez sabía exactamente qué buscaba. Abrí el cajón de la cómoda. Revisé entre la ropa. Nada. Miré debajo de la cama. Cajas de zapatos. Las abrí una por una. En la tercera encontré lo que necesitaba: estados de cuenta bancarios, actualizados hasta el mes pasado, depósitos regulares de 18,000 pesos, cada 15 días. ¿De dónde salían? Seguí buscando. Había recibos de bares, de restaurantes caros, uno del Hotel Marriott. ¿Hotel?
¿Para qué necesitaban hotel si vivían aquí? Y entonces vi un sobre cerrado. Lo abrí. Adentro había un folleto de una inmobiliaria. Departamentos en preventa, zona Angelópolis, desde 2.8 millones de pesos. Uno de los departamentos estaba marcado con plumón rojo, un 3 recámaras, 3.200.000 pesos. En la última página, con letra de Verónica, con la venta de la casa de la vieja, 3 millones aprox, menos 800.000 para ella. Nos quedan 2.2 millones. Plus, préstamo del banco, 1 millón, ras 3.2 millones. Perfecto. 800.000 pesos para mí. De mi casa de 3 millones. Las matemáticas de mi propia traición, escritas con plumón rojo. Tomé fotos de todo, los estados de cuenta, el folleto. Los recibos del hotel. Guardé todo exactamente donde estaba. Salí del cuarto. Ellos seguían en la sala. Escuché a Verónica reírse de algo en la película. Subí a mi cuarto. Descargué las fotos en mi laptop. Las respaldé en la nube. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Le escribí a Patricia. Patricia era mi compañera del hospital. Llevábamos 15 años trabajando juntas. Ella conocía a Damián desde niño. Lo había visto crecer. Patty, necesito un favor. ¿Conoces a alguien que pueda investigar de dónde salen unos depósitos bancarios? Me respondió en minutos. Mi primo es contador. Trabaja para el SAT. ¿Qué necesitas? Necesito saber si mi hijo está declarando esos ingresos y de dónde vienen. Mándame los datos. Mañana te digo. Le envié fotos de los estados de cuenta. A la mañana siguiente, Patricia me llamó durante mi descanso en el hospital. Tu hijo está en problemas. ¿Qué encontraron? Esos depósitos vienen de una empresa fantasma, una que se dedica a facturar operaciones falsas. Es defraudación fiscal. Si el SAT lo descubre, le va a caer una multa enorme. Tal vez hasta cárcel. Se me heló la sangre. ¿Cárcel? Esto es serio, Espe. Tu hijo está recibiendo dinero negro. Alguien lo está usando para lavar dinero o para evadir impuestos. Y él es el que va a pagar si esto explota. ¿Cómo sabes que él lo sabe? Porque firma los recibos. Tiene una cuenta donde llega el dinero. No puede decir que no sabía. Colgué temblando. Mi hijo estaba metido en algo ilegal. Esa noche llegué a casa decidida a hablar con él. A solas. Pero cuando entré, escuché voces alteradas en la cocina. Te dije que tenías que ser más discreta. La voz de Damián sonaba desesperada. No me hables así, respondió Verónica. No es mi culpa que tu mamá sea tan entrometida. ¿Qué pasó?, preguntó Damián. Nada, solo que... La vi mirando mi teléfono el otro día. Estoy segura. Cuando fui al baño, mi celular estaba en otra posición. Estás paranoica. No estoy paranoica. Esa vieja sabe algo. Lo presiento. Silencio. ¿Qué podría saber?, preguntó Damián, pero su voz sonaba nerviosa. No sé, pero tenemos que acelerar las cosas. Habla con ella. Convéncela de que venda la casa ya. O que te la pase a tu nombre. Algo. Mientras más tiempo pase, más riesgo hay. No puedo presionarla más. Ya está enojada. Pues encuentra la manera. La voz de Verónica se volvió fría. Porque si esto se cae, Damián, me voy. No vine a vivir con tu mamá para siempre. Vine porque me prometiste una vida, un departamento, viajes, y hasta ahora solo tengo etiquetas en una cocina que ni siquiera es mía. Te amo, Vero. Lo sabes. El amor no paga las cuentas, el dinero sí. Me alejé de la puerta antes de que me descubrieran. Subí a mi cuarto con el corazón desbocado. Tenía todas las piezas ahora, el dinero ilegal. Los planes de vender la casa, la presión para que yo me fuera. Todo estaba conectado. Saqué mi laptop, abrí un documento nuevo y empecé a escribir una cronología, con fechas, con pruebas, con fotos, cada humillación, cada mentira, cada etiqueta amarilla. Pasé la noche entera haciendo eso, organizando mi defensa como si fuera un caso del hospital, sistematizando el dolor.
Al amanecer imprimí todo, 3 copias, una para el abogado, una para mí, una para... Bueno, ya vería para qué. Me bañé. Me vestí. Preparé café. Cuando bajé a la cocina, Damián ya estaba ahí. Lucía terrible, ojos hundidos, sin rasurar. «Buenos días», dije con calma. Me miró sorprendido. «Buenos días, mamá. Preparé mi desayuno, pan tostado, café negro, fruta». Él no dejaba de mirarme. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Lo miré a los ojos. «Muy bien, hijo. ¿Por qué?». «No sé. Te ves diferente», sonreí. «Dormí bien, eso es todo». Mentira. No había dormido nada, pero él no tenía por qué saberlo. Terminé mi desayuno. Lavé mi plato, tomé mis cosas. Me voy al hospital, regreso en la noche. «Mamá», me detuvo antes de salir. «Sobre lo del otro día, lo de la residencia, no tienes que decidir ahora». «Lo sé», respondí. «No te preocupes», y salí. En el coche, antes de arrancar, marqué al licenciado Maldonado. «Licenciado, soy Esperanza. Tengo más información. Creo que mi hijo está involucrado en algo ilegal. Tengo pruebas. Venga a la oficina, hoy mismo si puede». «Voy para allá». Colgué. Arranqué el coche. Y mientras manejaba por las calles de Puebla, con el sol de la mañana pegándome en la cara, sentí algo que no había sentido en meses. Poder. Porque ya no era la vieja tonta que aguantaba todo por amor. Ahora era la leona que protegía lo que era suyo. Y a esta leona nadie la iba a sacar de su guarida. Pero lo que estaba por venir no solo los sacaría de mi casa, los haría arrodillarse frente a mí. El jueves regresé de un turno de 14 horas. Había sido brutal. 2 códigos azules, una paciente que no sobrevivió, una familia llorando en mis brazos preguntándome por qué Dios se la había llevado. No tenía respuestas. Nunca las tenía. Llegué a casa arrastrando los pies. Me dolía todo, la espalda, las rodillas, hasta el alma. Lo único que quería era un baño caliente y dormir. Abrí la puerta. El olor me golpeó primero. Comida, pollo rostizado, papas. Ese olor que te hace salivar automáticamente. Entré a la cocina y me quedé paralizada. Mi nevera estaba abierta, vacía, completamente vacía. En el suelo, junto al bote de basura, estaban mis cosas. El yogurt que había comprado hace 2 días, el jamón, el queso panela, los jitomates, las tortillas, todo tirado en una bolsa negra. «¿Qué?», susurré. «Ah, ya llegaste». Verónica entró a la cocina limpiándose las manos con una servilleta. Traía puesta una blusa nueva, carísima. Podía verlo en la etiqueta que todavía colgaba del cuello. «Tuve que tirar tu comida». «¿Qué hiciste qué?». «Estaba echada a perder», dijo con un encogimiento de hombros. «Olía horrible. Contaminaba mi nevera. Ya sabes cómo es. Cuando las cosas se mezclan, todo acaba oliendo mal. Esa comida estaba buena. La compré hace 2 días». Pues yo la olí y estaba podrida. Me miró con esos ojos fríos. «Además, Esperanza, ya te dije, si quieres guardar comida, compra tu propia nevera», como hice yo. Miré la bolsa de basura. Ahí estaba, mi comida de la semana. 200 pesos tirados a la basura. Algo dentro de mí se rompió. No fue dramático, no fue explosivo, fue silencioso. Como cuando se rompe una cuerda que ha estado tensa demasiado tiempo. Simplemente se rompió. «¿Dónde está Damián?», pregunté con voz hueca. «En la sala». «¿Por qué?». No respondí. Caminé a la sala. Mi hijo estaba tirado en el sillón viendo su celular, cerveza en mano, la tercera botella vacía sobre la mesa de centro. «Damián». Levantó la vista. «¿Qué pasó, mamá? Tu esposa tiró mi comida a la basura». «Ah, sí», me dijo. «Estaba echada a perder». «No estaba echada a perder». «Mamá», suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. «Si Verónica dice que estaba mal, estaba mal. Ella sabe de esas cosas». «¿Ella sabe?».
Sentí que la voz se me quebraba. Yo llevo 40 años comprando comida. Creo que sé cuando algo está podrido. Ya, no empieces. Se levantó, tambaleándose un poco. Estaba borracho. Estoy cansado de tus dramas. ¿Mis dramas? Las palabras salieron como cuchillos. ¿Mis dramas? Damián, tiré comida por 200 pesos. 200 pesos que gané trabajando, mientras tú estás aquí bebiendo cerveza que yo pagué. No pagaste esta cerveza, la compró Verónica. ¿Con qué dinero, Damián? ¿Con qué dinero compra Verónica si no trabaja? Eso no es tu problema. Claro que es mi problema. Viven en mi casa, comen mi comida, usan mis servicios. Ya basta, gritó. Por primera vez en años, mi hijo me gritó. Estoy harto de que todo tenga que ser sobre ti. Tu casa, tu comida, tu dinero. Ya entendimos, lo hiciste todo. Eres la gran mártir, la santa madre que sacrificó todo. Las palabras me golpearon como puños. Damián, no, ya me cansé, mamá. Me cansé de sentirme culpable por existir, de sentir que te debo cada respiro porque tú trabajaste mucho. Yo no pedí nacer, yo no pedí que papá se muriera. Esas fueron tus decisiones, no las mías. El silencio que siguió fue insoportable. Verónica apareció en la puerta. Tenía una sonrisa, pequeña, victoriosa. Miré a mi hijo, a ese hombre de 32 años con ojos rojos de alcohol y rabia, y no lo reconocí. El niño que abrazaba mis piernas cuando tenía pesadillas. El adolescente que me traía flores el Día de las Madres con su primer sueldo. El joven que lloró en mi hombro cuando su primera novia lo dejó. Ese niño se había ido. En su lugar había un extraño que me odiaba. «Está bien», dije con voz tan baja que casi no me escuché. «Está bien». Me di la vuelta, subí las escaleras, entré a mi cuarto, cerré con llave, y entonces, por primera vez en mi vida, sentí que no podía respirar, no físicamente. Mis pulmones funcionaban, pero algo más profundo, algo en el centro de mi pecho, se había cerrado. Me senté en la cama, saqué mi celular. Con manos temblorosas, marqué a mi hermana Luz María. Ella vivía en Morelia. No nos veíamos mucho. Pero siempre habíamos estado ahí la una para la otra. «¿Espe? ¿Qué pasó?», contestó preocupada. Eran las 10 de la noche. Y entonces me derrumbé, le conté todo. Entre sollozos, entre hipos, las etiquetas, los mensajes, el préstamo, la comida en la basura, las palabras de Damián. Ella no interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, hubo silencio. «Esperanza», dijo finalmente con voz seria, «tienes que sacarlo de tu casa. Es mi hijo. Es un malagradecido». Su voz era dura. «Y esa mujer es una víbora. Te van a dejar sin nada, y cuando lo hagan, se van a ir. Y tú vas a quedarte sola, sin casa, sin dinero, sin nada». «Pero...». «No hay peros, hermana. Yo sé que lo amas, pero el amor no puede ser tan ciego. A veces amar es dejar que caigan. Es lo único que los despierta». Lloré más fuerte. No puedo hacerle eso». «Entonces prepárate para perderlo todo, porque eso es lo que va a pasar». Colgó. Me quedé ahí, sola, en la oscuridad, con el teléfono en la mano. Y por primera vez pensé algo terrible. Pensé, ¿y si me voy yo? ¿Y si les dejo la casa y me voy? Sería más fácil, menos doloroso. Podría rentar un cuarto pequeño, trabajar hasta que me jubilara, morir tranquila sabiendo que no rompía a mi familia. Pero entonces recordé algo. Recordé el día que compré esta casa. Damián tenía 12 años. Llevábamos 2 años rentando un departamento horrible en una colonia peligrosa. Pero había ahorrado, peso por peso, durante 5 años. El día que firmé las escrituras, llegué a casa llorando de felicidad. «Mijo», le dije, «tenemos casa, una casa de verdad. Nadie nos la puede quitar». Él me abrazó. Olía a jabón de niño y a sueños. «¿Nadie, mamá?
¿Ni siquiera si no pagamos renta? Nadie, porque es nuestra, tuya y mía. Abrí los ojos. Tuya y mía. No de Verónica, no de sus padres, no de nadie más. Mía. Me levanté, me sequé las lágrimas. Abrí el cajón de mi buró. Saqué la carpeta donde tenía todas las pruebas, las fotos, los documentos, y saqué algo más. Las escrituras originales de la casa, las que había recuperado del cuarto de Damián y guardado en mi cuarto. Las abrí. Ahí estaba mi nombre: Esperanza Ochoa, viuda de Rentería, propietaria única. Pasé los dedos por las letras. 40 años de trabajo, 40 años de dolor, 40 años de sacrificio. Todo estaba en este papel y nadie me lo iba a quitar. Tomé mi celular, busqué el chat con el licenciado Maldonado. Escribí: licenciado, necesito verlo mañana mismo. Urgente, vamos a acelerar todo. ¿Qué pasó, señora Esperanza? Que ya no voy a esperar más. Quiero que salgan de mi casa la próxima semana. Entendido. Mañana a primera hora. Le preparo los documentos. Guardé el teléfono. Me acosté. Y esta vez no lloré, porque las lágrimas se habían acabado. En su lugar había algo más duro, más frío, determinación. Mi hijo creía que yo era débil, que me iba a rendir, pero olvidó algo. Olvidó que las mujeres que levantamos hijos solas, que trabajamos 3 empleos, que aguantamos el dolor y seguimos de pie, nosotras no nos rompemos, nos transformamos. Y cuando nos tocan lo que más amamos, nos volvemos implacables. Damián estaba a punto de aprender algo que yo le había enseñado cuando era niño. Cada acción tiene consecuencias, y las suyas apenas estaban por llegar. Y no. Lo que hice el sábado por la mañana hizo que Verónica perdiera esa sonrisa para siempre. El viernes a las 8 de la mañana estaba sentada frente al licenciado Maldonado. Esta vez no temblaba, no lloraba, estaba firme como roca. Señora Esperanza, preparé todo. Puso varios documentos sobre el escritorio. Aquí está la notificación de desalojo. Aquí la demanda por el préstamo incumplido, 620,000 pesos con intereses. Y aquí sacó otro papel. La demanda por daño moral y uso indebido de propiedad. Calculamos 150,000 pesos adicionales. ¿Daño moral?, pregunté. Usted ha sufrido abuso psicológico en su propio hogar. Humillaciones sistemáticas. Eso tiene valor legal. Me miró serio. Si llevamos esto a juicio, podríamos ganar incluso más. Pero le advierto, será largo, doloroso y público. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, tal vez 1 año. Negué con la cabeza. No tengo 1 año, necesito que salgan ya. Entonces tenemos otra opción. Se recargó en su silla. Los confrontamos, les mostramos todas las pruebas, les dejamos claro que o salen por las buenas o los destruimos legalmente. Con las pruebas que tiene, especialmente lo del dinero ilegal, su hijo podría ir a la cárcel. La palabra cárcel me golpeó el pecho. No quiero que vaya a la cárcel. Lo sé, pero él no tiene que saberlo. El licenciado se inclinó hacia adelante. El miedo puede ser más efectivo que cualquier juicio. Si él cree que puede ir a prisión, va a cooperar. ¿Y si no? Entonces seguimos con todo, sin piedad. Hizo una pausa. Señora, sé que es su hijo, pero si no pone límites ahora, ellos van a destruirla. Van a vender su casa, van a dejarla en la calle, y no van a mirar atrás. Cerré los ojos. Respiré hondo. Hagámoslo. Pero quiero estar presente. Quiero ver sus caras cuando se enteren. ¿Está segura? Completamente. Firmé los papeles. Todos. La notificación de desalojo. La demanda por el préstamo. Todo. El licenciado los metió en un sobre manila. ¿Cuándo quiere que los notifiquemos? Mañana. Sábado por la mañana. Cuando estén en casa. Tranquilos. Confiados. Asintió lentamente. Mañana a las 10. Iré personalmente con un notificador. ¿Estará usted ahí? Ahí estaré.
Esa noche llegué a casa más temprano de lo normal. Verónica estaba en la sala pintándose las uñas. Damián dormía en el sillón con la boca abierta. «Hola», dije. Verónica apenas me miró. «Hola». Subí a mi cuarto, pero no para esconderme. Esta vez para planear. Saqué una maleta vieja del closet. Empecé a empacar mis cosas más importantes: documentos, fotos, ropa, mis uniformes del hospital, todo lo que no quería que tocaran. Porque mañana, después de la notificación, no sabía qué podía pasar. Guardé la maleta debajo de la cama. Luego hice algo que nunca hacía. Abrí mi joyero, el que me regaló mi mamá antes de morir. Adentro había pocas cosas. Un anillo de oro, los aretes de mi boda, una cadenita delgada y una foto vieja, descolorida, de mi esposo, Ricardo, sonriendo, con Damián bebé en brazos. La saqué, la miré por largo rato. «Perdóname, amor», susurré. «Sé que querías que cuidara a nuestro hijo, pero creo que cuidarlo ahora significa soltarlo, dejarlo caer, para que aprenda». Guardé la foto, cerré el joyero, y esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundo, sin pesadillas, sin lágrimas, porque ya no había nada que decidir. La decisión estaba tomada. El sábado me levanté a las 7 de la mañana, me bañé, me vestí con mi mejor ropa, un pantalón negro, una blusa blanca, zapatos cerrados, me arreglé el cabello, me puse un poco de labial, me miré al espejo y vi a una mujer diferente. No era la enfermera exhausta, no era la madre humillada, era Esperanza Ochoa, dueña de esta casa, mujer que levantó un hijo sola, mujer que salvó vidas, mujer que no se iba a dejar pisotear más. Bajé a la cocina, preparé café, hice huevos revueltos, calenté tortillas. Damián bajó con los ojos hinchados. «¿Qué haces?», preguntó sorprendido. «Desayuno, ¿quieres?» Sí», le serví. Él comió en silencio, mirándome de reojo. Verónica bajó media hora después. Traía puesta una bata de seda rosa, cara lavada. Sin maquillaje se veía más joven, casi vulnerable. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió desconfiada. «¿Qué celebramos?» «Nada, solo pensé en hacer un desayuno rico». Le serví también. «Siéntate», se sentó, pero no probó la comida. «¿Qué quieres, Esperanza?» «¿Querer? Nada. ¿No puedo hacerles el desayuno?» «Puedes, pero es raro. Llevas semanas casi sin hablarnos y ahora... esto». Sonreí. «Tal vez solo estoy cansada de pelear». Damián y Verónica intercambiaron miradas. A las 9:30 sonó mi celular. Era el licenciado Maldonado. «Señora, estamos llegando». «Perfecto». Abro la puerta. Colgué. «¿Quién era?», preguntó Damián. «Nadie importante». Me levanté. «Voy a abrir. Estoy esperando una entrega». Fui a la puerta. La abrí. Ahí estaban, el licenciado Maldonado con su traje gris y un hombre más joven con un portafolio, el notificador. «Buenos días, señora Esperanza». «Buenos días. Pasen». Entraron. Damián salió de la cocina. «¿Quiénes son?», preguntó. El licenciado habló con voz clara, profesional. «Buenos días. Soy el licenciado Ernesto Maldonado, abogado litigante. Vengo a notificar a Damián Rentería Ochoa y a Verónica Salinas de Rentería sobre una demanda legal interpuesta por la señora Esperanza Ochoa, viuda de Rentería». El silencio que siguió fue absoluto. Verónica apareció en la puerta de la cocina. «¿Demanda? ¿De qué hablan?». El notificador sacó los documentos del portafolio. Damián Rentería Ochoa queda notificado de 1. Desalojo inmediato de la propiedad ubicada en Avenida Juárez 847, Colonia La Paz, Puebla. 2. Demanda por incumplimiento de pago de préstamo documentado ante notario público. Monto total adeudado, 620,000 pesos. 3. Demanda por daño moral y uso indebido de propiedad privada. Monto estimado,
150,000 pesos. Damián se quedó pálido. Mamá, ¿qué es esto? Esto, dije con voz firme, es el final. Verónica arrebató los papeles de las manos del notificador. Esto es una locura. No puedes demandarnos. Somos tu familia. Familia. Repetí la palabra como si fuera veneno. Familia que me puso etiquetas en mi propia comida. Familia que planeaba venderme mi casa. Familia que me tiró 200 pesos de comida a la basura. ¡Mamá, espera! Damián dio un paso hacia mí. Podemos hablar. No tienes que hacer esto. Ya no hay nada de qué hablar, Damián. Tuviste meses para hablar. Tuviste 1000 oportunidades para tratarme como tu madre. Y elegiste tratarme como basura. No es cierto. Yo te quiero. ¿Me quieres? La risa que salió de mí sonó amarga. Me quisiste tanto que le dijiste a tu esposa que convencerme de vender mi casa. Me quisiste tanto que me dijiste que buscara otro lugar donde vivir. Me quisiste tanto que gritaste que no pediste nacer. Se quedó callado. El licenciado continuó. Tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con el desalojo judicial. Además, el señor Damián tiene 30 días para responder a la demanda del préstamo. De lo contrario, procederemos con embargo de bienes. No tenemos a dónde ir, gritó Verónica. Eso no es problema de mi clienta, respondió el licenciado con frialdad. Tienen familia, tienen opciones, pero ya no tienen derecho de estar aquí. Eres una desgraciada, me escupió Verónica, una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. La miré directo a los ojos. No. Soy una mujer que ya no permite que la pisoteen en su propia casa. Me di la vuelta, subí las escaleras. Detrás de mí escuché gritos, llantos, súplicas. Cerré la puerta de mi cuarto, me senté en la cama y respiré. Por primera vez en meses, respiré de verdad, porque el peso que había cargado durante tanto tiempo, finalmente se había levantado. Ya no era su víctima, era su juez. Sí, pero lo que encontré en mi puerta 3 horas después me haría dudar de todo. 3 horas después de que el licenciado se fue, todo estaba en silencio. Un silencio espeso, peligroso. Me quedé en mi cuarto, escuchando, esperando. Oí pasos apresurados, puertas que se azotaban, Verónica llorando, Damián hablando por teléfono con voz desesperada. Y luego, nada. Me asomé por la ventana. El coche seguía en la entrada. No se habían ido. Bajé las escaleras con cuidado. La sala estaba vacía, la cocina también. Entonces vi algo en la puerta del refrigerador. Una nota, escrita con la letra de Damián. Mamá, fuimos con los papás de Verónica. Volvemos mañana a hablar. Por favor, recapacita. Somos familia. No hagas esto. Arranqué la nota, la hice bola, la tiré a la basura. Familia. Qué fácil era usar esa palabra cuando te convenía. El resto del sábado lo pasé limpiando, sacando todas las etiquetas amarillas, una por una, con rabia, con satisfacción. Cada etiqueta que arrancaba era un pedazo de dignidad que recuperaba. Limpié la nevera de Verónica. La vacié completamente. Tiré toda su comida a la basura. Sentí un placer oscuro haciéndolo. Ahora tú sabes cómo se siente, pensé. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. El domingo amaneció nublado, gris. Me levanté temprano, preparé café, me senté en la cocina a esperar. Sabía que volverían, y tenía razón. A las 10 de la mañana escuché el coche, voces, la puerta abriéndose. Entraron Damián, Verónica y sus padres, los 4. Don Sebastián venía al frente, cara roja de coraje. ¿Dónde está?, gritó. Aquí estoy, dije, saliendo de la cocina. Me vio y avanzó hacia mí con el dedo levantado. ¿Quién se cree que es usted para demandar a mi hija? Soy la dueña de esta casa, y su hija es una abusadora. Mi hija no es ninguna abusadora. Usted es la que no sabe convivir. Don Sebastián,
Dije con calma que no sabía qué tenía. Su hija me puso etiquetas en mi propia comida, en mi propia casa. Tiró mi comida a la basura, me trató como basura. ¿Y ustedes? Ustedes me dijeron que me fuera a un asilo para que ellos se quedaran con mi casa. Nadie dijo eso, intervino doña Rocío. Claro que lo dijeron. Aquí, en esta sala, hace 2 semanas. Estábamos buscando opciones, para tu bien. Para mi bien, repetí. ¿Vender mi casa es para mi bien? ¿Meterme a un asilo y quedarme con migajas es para mi bien? Esa casa vale 3 millones, gritó Verónica. No íbamos a dejarte sin nada. Ah, asentí. ¿Me ibas a dejar 800,000? Como dice tu nota. La que encontré, donde calculaste cuánto te quedaría después de vender mi casa. Se quedó callada. ¿Qué nota?, preguntó Damián. La nota que tu esposa escribió en un folleto de departamentos, donde planeó robarme 2,200,000 pesos de mi propia casa. No es robar, murmuró Verónica. Íbamos a darte tu parte. ¿Mi parte? La rabia me subió por la garganta. ¿Mi parte de mi casa? ¿Estás escuchándote? Don Sebastián se interpuso. Mire, señora Esperanza, sé que están molestas, pero podemos arreglar esto sin abogados, sin dramas, como gente civilizada. Ya no quiero arreglar nada. No sea terca, gritó. Si esto llega a juicio, todos salen perdiendo. Yo no, yo tengo todas las pruebas, mensajes, documentos, testigos. Los miré uno por uno. Y tengo algo más, algo que descubrí esta semana. Damián se puso pálido. Mamá, no. Tu hijo, dije mirando a don Sebastián, está recibiendo dinero ilegal. Depósitos de una empresa fantasma, defraudación fiscal. Si el SAT se entera, va a la cárcel. El silencio fue absoluto. Eso es mentira, dijo Verónica, pero su voz temblaba. No es mentira. Tengo los estados de cuenta. Un contador ya los revisó. Y si esto llega a juicio, esa información va a salir a la luz. Damián se dejó caer en el sillón. Mamá, yo no sabía. Un amigo me ofreció ese trabajo. Yo solo firmaba facturas. No sabía que era ilegal. Pero firmaste, y recibiste el dinero, y lo gastaste. Mi voz era hielo. En hoteles, en restaurantes caros, en ropa para tu esposa, mientras me decías que no tenías para pagar la luz. Basta, gritó Verónica. Basta de hacerte la víctima. Tú eres la que está destruyendo esta familia. Yo no destruí nada. Ustedes lo hicieron, etiqueta por etiqueta, humillación por humillación. Eran solo etiquetas. No es para tanto. No eran solo etiquetas, grité por primera vez, y mi voz retumbó en toda la casa. Eran un mensaje de que yo ya no importaba, de que en mi propia casa era una extraña, de que todo lo que construí, todo lo que trabajé, todo lo que sacrifiqué, no valía nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tienen hasta el martes para salir de mi casa, dije con voz firme. Si no lo hacen, viene la policía, el alguacil, y los sacan a la fuerza, con todas sus cosas en la calle, para que los vecinos vean. Mamá, por favor. Damián se arrodilló frente a mí, lágrimas rodando por sus mejillas. Por favor, no hagas esto. Soy tu hijo, tu único hijo. Algo se me rompió en el pecho al verlo así, pero no retrocedí. Precisamente porque eres mi hijo, Damián. Porque te amo. Tengo que hacer esto. Me agaché para quedar a su altura. Pasé tu vida entera salvándote. De tus enfermedades, de tus deudas, de tus errores, y lo único que logré fue que creyeras que siempre habría alguien que recogiera tus desastres. No es cierto. Sí lo es, y lo sabes. Le limpié una lágrima. Tienes 32 años. No trabajas. Vives de prestado. Tu esposa no trabaja. Y planeaban venderme mi casa para seguir viviendo sin responsabilidades. ¿Qué clase de vida es esa? ¿La que podíamos tener? No,
la que yo les permití tener, pero se acabó. Me levanté. Es hora de que crezcas, hijo, y si eso significa perderte, lo acepto. Eres un monstruo, gritó Verónica. No, soy una madre que ya no va a permitir que la usen. Don Sebastián dio un paso al frente. Esto no se va a quedar así. Vamos a contratar un abogado. Vamos a pelear. Perfecto, respondí. Mi abogado los espera. Pero les advierto, cada día que pasen aquí después del martes, los voy a demandar por daños, 2,000 pesos diarios, más los 620,000 del préstamo, más los 150,000 de daño moral. Hagan cuentas. No tienes corazón, susurró doña Rocío. Tenía, pero ustedes lo hicieron pedazos. Ahora solo tengo dignidad, y esa no me la van a quitar. Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí escuché llantos, gritos, maldiciones. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama, y las lágrimas que había contenido finalmente salieron. No de tristeza, de liberación, porque por fin era libre. Pero lo que pasó el lunes por la noche cambiaría todo, y me haría ver a mi hijo con otros ojos. El lunes fue el día más largo de mi vida. Me fui al hospital temprano, turno de 12 horas. Necesitaba estar lejos, necesitaba aire. Mis compañeras notaron que algo andaba mal. Patricia me llevó a la cafetería durante el descanso. Espe, te ves fatal. ¿Qué pasó? Hice lo que me dijiste. Los demandé, los saqué de mi casa. Me abrazó. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque es tu hijo, y aunque te haya hecho daño, sigue siendo tu hijo. Me apretó las manos. Pero recuerda, a veces dejar caer a alguien es la única forma de que aprenda a levantarse solo. Volví a casa a las 8 de la noche. El coche de Damián no estaba. Abrí la puerta con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio, pero algo estaba diferente. Entré a la sala. Cajas por todos lados, ropa doblada, objetos envueltos en periódico. Estaban empacando. Subí las escaleras. La puerta del cuarto de Damián estaba abierta. Verónica estaba ahí, metiendo ropa en una maleta. Me vio y se detuvo. ¿Contenta?, dijo con voz seca. Ya nos vamos. ¿Eso es lo que querías? Quería respeto. No fue mucho pedir. Respeto. Soltó una risa amarga. ¿Sabes qué? Tienes razón. Nos vamos. Y ¿sabes qué más? Me voy a llevar a tu hijo muy lejos de ti. Damián toma sus propias decisiones. ¿Ah, sí? Se cruzó de brazos. No estés tan segura, porque yo sí lo valoro. Yo sí creo en él. No como tú, que lo único que haces es recordarle todo lo que hiciste por él, como si fuera una deuda eterna. Sus palabras me golpearon. Yo nunca le hice sentir que... Claro que sí. Cada vez que hablas. Yo trabajé. Yo pagué. Yo sacrifiqué. ¿Sabes lo que eso hace a una persona? Lo hace sentir que nunca va a ser suficiente, que nunca va a poder pagarte lo que hiciste. Me quedé callada. Por eso se bebe, por eso no puede conseguir un trabajo, porque tiene tanto miedo de decepcionar a la gran Esperanza Ochoa, la mujer que todo lo hizo sola, que prefiere no intentarlo. Eso no es. Sí lo es, y en el fondo lo sabes. Pero es más fácil culparme a mí, hacerme la villana, cuando la verdad es que tú lo mantuviste así. Dependiente. Inútil. Porque si él crecía, ya no te necesitaba. Y tú necesitas que te necesiten. Sentí que el piso se movía. Vete de mi casa, susurré. Con gusto. Salió del cuarto empujándome el hombro al pasar. Me quedé ahí, parada en el pasillo, respirando agitadamente. ¿Tenía razón? ¿Todo esto era mi culpa? Bajé las escaleras como zombi. Entré a la cocina. Me senté a la mesa. Y entonces escuché la puerta principal abrirse. Era Damián. Entró solo, sin Verónica. Traía los ojos rojos. «Mamá, necesito hablar contigo».
No hay nada que... Por favor. Su voz se quebró. Solo escúchame. 5 minutos. Asentí sin mirarlo. Se sentó frente a mí. Tienes razón en todo, dijo. En todo. Soy un inútil, un malagradecido, un hijo de porquería. Lo sé. No respondí. Verónica me dejó hace 1 hora. Me dijo que si no te convencía de retirar la demanda, ella se iba. Le dije que no podía pedirte eso, y se fue. Se limpió los ojos. Sus papás vinieron por ella. Me dijo que cuando yo creciera y fuera un hombre de verdad, me hablara, pero que mientras viviera de mi mamá, ella no quería saber nada de mí. Sentí una satisfacción amarga. Lo siento, continué. Siento haber sido tan débil, tan cobarde. Siento haberte gritado que no pedí nacer. Fue lo más horrible que he dicho en mi vida. Lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Mamá, yo sí pedí nacer, porque tenerte como mamá fue lo mejor que me pudo pasar. Y yo lo arruiné todo. Damián, no. Déjame terminar. Respiró hondo. El dinero ese de las facturas, yo sí sabía que estaba mal. No al principio, pero después sí. Y lo seguía haciendo porque era fácil, porque era dinero rápido y porque Verónica quería cosas. Y yo quería que me viera como alguien exitoso. Hijo, voy a devolver el dinero. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y voy a salir de tu casa, no porque me obligues, sino porque es lo correcto, porque tengo que aprender a valerme por mí mismo. Me miró a los ojos. ¿Pero me dejas quedarme 1 semana? Solo 1, para buscar trabajo, para buscar un cuarto, y luego me voy. Quise decirle que no, que ya era tarde, que el daño estaba hecho. Pero era mi hijo, y a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. 1 semana, dije, pero bajo mis reglas. Las que sean. Nada de alcohol. Buscas trabajo todos los días. Me pagas algo por el cuarto, aunque sean 1,000 pesos. Y vas a terapia. ¿Terapia? Sí. Porque Verónica tenía razón en algo. Tú y yo tenemos cosas que arreglar y no podemos hacerlo solos. Se quedó callado un momento. Está bien, lo haré. Y sobre el préstamo, saqué mi celular, llamé al licenciado Maldonado. Licenciado, soy Esperanza. Quiero que congele la demanda del préstamo. No la retire, solo déjela pausada, para ver qué pasa. ¿Está segura? Sí. Entendido. ¿Y el desalojo? Miré a Damián. También en pausa. 1 semana. Como usted ordene. Colgué. Damián me miraba con ojos llenos de lágrimas. Gracias, mamá. Muéstramelo. Asintió. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué después de todo lo que te hice, sigues dándome oportunidades? Lo miré, y por primera vez en días sentí algo cálido en el pecho. Porque eso es lo que hacen las madres, hijo. No porque sea fácil, no porque sea justo, sino porque el amor verdadero no se rinde, pero tampoco se deja pisotear. Y esa es la diferencia que tú tienes que aprender. Se quedó ahí, en el marco de la puerta, y por primera vez en años vi en sus ojos algo que había perdido. Vi al niño que yo conocía, al niño que me abrazaba cuando tenía miedo, al niño que prometió cuidarme cuando fuera grande. Ese niño todavía estaba ahí, enterrado bajo capas de errores y mentiras, pero ahí estaba. Y por primera vez tuve esperanza. No de que todo se arreglara de la noche a la mañana, sino de que tal vez no todo estaba perdido. Los siguientes 3 días fueron extraños. Damián cumplió su palabra. Se levantaba temprano, imprimía currículums, salía a buscar trabajo. Yo lo observaba desde lejos, y lentamente, muy lentamente, empezamos a hablar. No de las etiquetas, no de Verónica, no del pasado, solo conversábamos, como hacía años que no lo hacíamos. El jueves llegó con buenas noticias. Mamá,
Conseguí trabajo, en una ferretería. No es gran cosa, pero es un comienzo. Sentí orgullo, genuino orgullo. Qué bueno, hijo. Esa noche cocinamos juntos. Yo hice arroz. Él preparó el pollo, como cuando era adolescente y me ayudaba en la cocina. Y mientras comíamos, me dijo algo que me rompió el corazón. Mamá, encontré un cuarto, en la colonia Centro. Es pequeño, pero alcanza con mi sueldo. ¿Cuándo te mudas? El lunes. Es decir, si tú quieres que me vaya. Lo miré. ¿Tú quieres irte? Creo que... Sí, creo que necesito. Porque si me quedo, voy a caer en lo mismo. Necesito aprender a vivir solo, a pagar mis cosas, a ser responsable. Asentí, aunque algo en mí se rompía. Está bien. ¿Puedo venir a visitarte? ¿Los domingos? Siempre. Esta sigue siendo tu casa, pero ahora en otros términos. Sonrió. Una sonrisa triste, pero real. Gracias, mamá. Y en ese momento supe que había hecho lo correcto, que dejarlo caer había sido la única forma de que aprendiera a volar. Pero lo que pasó el domingo, el día antes de que se fuera, fue el verdadero cierre que ambos necesitábamos. El domingo amaneció con un sol brillante. Damián se levantó temprano. Lo escuché en la cocina preparando café. Bajé. Él estaba ahí, mirando por la ventana. «Buenos días», dije. Se volteó. Tenía algo en la mano, un sobre. «Buenos días, mamá. Necesito darte esto». Me extendió el sobre. Lo abrí. Adentro había dinero. Billetes de 100 y 200. Conté rápido. 3,000 pesos. ¿Qué es esto? Es lo que te debo de esta semana. 1,000 por la renta y 2,000 como primer pago de mi deuda. Damián, no tienes que... Sí tengo que. Su voz era firme. Me debes 620,000 pesos, ¿verdad? Con intereses. Pues voy a pagártelos. No sé cuánto tiempo me tome. Tal vez años, pero lo voy a hacer. Sentí un nudo en la garganta. Hijo, y también quiero darte esto. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Es un plan de pagos. Lo hice con un contador que conocí. Puedo pagarte 3,000 pesos mensuales. En 18 años estaré saldado. 18 años. Miré el papel. Estaba todo calculado. Fecha por fecha. Pago por pago. Damián, tienes 32 años. En 18 años vas a tener 50. Lo sé, pero es mi responsabilidad y voy a cumplir. Hizo una pausa. Porque así me enseñaste, que las deudas se pagan, que las promesas se cumplen. Y yo rompí muchas promesas, mamá, pero esta no la voy a romper. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Lo abracé y él me abrazó de vuelta, como cuando era niño, como cuando tenía miedo, como cuando me necesitaba. Solo que ahora era diferente. Ahora no me necesitaba para salvarlo. Me abrazaba porque me amaba y eso lo cambiaba todo. Que esa tarde lo ayudé a empacar sus últimas cosas. Mientras doblábamos ropa me dijo, ¿sabes? Verónica me escribió ayer. Levanté la vista. ¿Qué quería? Preguntó si habías retirado la demanda. Le dije que no. Que tú tenías razón, que yo había sido un idiota. Sonrió amargo. Me dijo que era un perdedor, que nunca iba a llegar a nada, y que ojalá me pudriera en la casa de mi mamá para siempre. Lo siento, hijo. No lo sientas. Me miró. Porque tenía razón en algo. Yo era un perdedor. Pero ya no quiero serlo. Y si para dejar de serlo tengo que perderla a ella, entonces así será. Me senté en la cama. ¿La extrañas? A veces. Pero más que a ella, extraño quien creí que era cuando estaba con ella. Cerró la maleta. Creí que era importante, exitoso, pero era mentira. Era todo dinero que no era mío, una casa que no era mía, una vida que no era mía. ¿Y ahora? Ahora tengo un cuarto de 3x3, un trabajo de 6,000 pesos a la quincena y una deuda de 620,000 pesos. Soltó una risa. Pero es mío, es mi vida.
Por primera vez en años, sentí orgullo, profundo y real. Tu papá estaría orgulloso. Se quedó callado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú crees? Sé que sí, porque tu papá también cometió errores, muchos, pero siempre se levantó, siempre lo intentó. Y eso es lo que estás haciendo tú. Limpió sus lágrimas. ¿Puedo confesarte algo? Claro. Por años te odié, no todo el tiempo, pero a veces sí, porque siempre eras perfecta, la enfermera perfecta, la madre perfecta, la que todo lo hacía bien. Y yo nunca podía estar a tu altura. Siempre era el hijo que necesitaba ayuda. El hijo enfermo, el hijo que costaba dinero. Hijo. Y cuando conocí a Verónica, ella me hacía sentir suficiente, como si no tuviera que ser perfecto, como si pudiera solo ser. Respiró hondo. Pero la verdad es que ella no me amaba. Amaba lo que yo podía darle. Y cuando no pude darle más, se fue. No todas las mujeres son así. Lo sé, porque tú no eres así. Tú pudiste irte, pudiste dejarme caer cuando empecé todo esto, pero no lo hiciste. Me diste una última oportunidad. Y eso... Mamá, eso nadie más lo habría hecho. Me abrazó de nuevo. Y en ese abrazo estaba todo. El perdón, el dolor, el amor, la esperanza. A las 5 de la tarde llegó el camión de mudanzas. Bueno, no era realmente un camión. Era la camioneta de un amigo que Damián había contratado por 200 pesos. Entre los dos cargamos sus cosas. No eran muchas. Una cama desarmada, cajas de ropa, algunos muebles. Los vecinos nos miraban desde sus ventanas. Doña Consuelo, de la casa de al lado, salió. ¿Se va el muchacho, Esperanza? Sí, doña Consuelo, se va a vivir solo. Ah, qué bien, ya era hora. Un hombre debe valerse por sí mismo. Miró a Damián. Échale ganas, mijo, y visita a tu mamá seguido. Ella te necesita. Lo haré, doña Consuelo, se lo prometo. Cuando terminamos de cargar todo, Damián se quedó parado frente a la casa, mirándola, como si la viera por primera vez, o por última. Aquí crecí, dijo con voz suave. Aquí di mis primeros pasos. Aquí tuve pesadillas y tú me calmabas. Aquí desayuné antes de ir a la escuela cada día durante 20 años. Se volvió hacia mí. Esta casa es mi historia y voy a extrañarla. Siempre va a estar aquí, y yo también. Lo sé, pero ya no será lo mismo, y está bien, porque es lo que necesito. Subió a la camioneta. Nos vemos el domingo, ¿sí? Para comer juntos. Aquí te espero. Hago tu comida favorita. ¿Mole? El que tú quieras. Sonrió. Cerró la puerta de la camioneta y se fue. Me quedé ahí, parada en la banqueta, viéndolo alejarse. Y cuando la camioneta dobló la esquina y desapareció, algo dentro de mí se soltó. Lloré, pero no de tristeza, de alivio, porque finalmente había soltado a mi hijo, no porque no lo amara, sino porque amarlo significaba dejarlo crecer, aunque doliera, aunque me dejara sola. 6 meses después, estoy sentada en mi sala, mi casa está en silencio. Pero ya no es un silencio pesado, es un silencio tranquilo. Damián viene cada domingo, como prometió. A veces trae comida, a veces cocinamos juntos. Me cuenta de su trabajo, de sus compañeros, de cómo está ahorrando. Ya me ha pagado 20,000 pesos de su deuda. En pagos pequeños pero constantes. La semana pasada me dijo algo que me llenó el corazón. Mamá, conocí a alguien. Se llama Laura, trabaja en la panadería de la esquina de mi cuarto. Es buena persona, no como... Bueno, ya sabes. ¿Y qué hace Laura? Trabaja, estudia por las noches, administración. Quiere poner su propio negocio algún día. Sonrió. Me gusta que tiene sueños propios, que no necesita que yo le solucione la vida. Me gustaría conocerla. La traeré pronto.
Pero, despacio. Ahora voy despacio con todo, y eso me dio más alegría que cualquier otra cosa. Verónica intentó regresar hace 3 meses. Llegó a la puerta, llorando, diciendo que se había equivocado, que amaba a Damián, que lo perdonara. Pero Damián le dijo algo que nunca olvidaré. No tengo nada que perdonarte. Tú me enseñaste algo importante. Me enseñaste que el amor no es etiquetas en un refrigerador. No es quedarte con alguien porque es cómodo. Es elegir todos los días estar ahí. Y tú no me elegiste. Elegiste mi casa, mi dinero, mi comodidad. Y cuando eso se fue, te fuiste también. Así que gracias. Pero no. Ella se fue llorando. Y Damián volvió a casa. Me abrazó. Gracias por no dejarme caer en lo mismo. Yo no hice nada. Tú lo hiciste solo. No, lo hice porque tú me enseñaste. A golpes, a demandas, a dolor. Pero me enseñaste. Hoy es domingo. Preparé mole, el favorito de Damián. También invité a Patricia. Y a mi hermana Luz María, que vino de Morelia. Damián llegó con Laura, una muchacha bonita, de ojos cálidos y sonrisa tímida. Mamá, ella es Laura. Mucho gusto, señora. Damián me ha contado mucho de usted. Espero que cosas buenas. Solo buenas, dijo con sinceridad. Me contó cómo lo salvó, no solo cuando era niño, también ahora. Yo no lo salvé, él se salvó solo. Damián me miró. No, mamá, tú me salvaste, dejándome caer. Fue el golpe que necesitaba para despertar. Comimos juntos, reímos, conversamos. Y en esa mesa, rodeada de mi hijo que finalmente había encontrado su camino, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente había hecho lo correcto. Amé a mi hijo lo suficiente para no salvarlo más, y en ese acto de amor duro, de amor que duele pero sana, lo salvé de verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala. Miré alrededor. Ya no había etiquetas amarillas, ya no había tensión, ya no había odio. Solo había una casa, mi casa. La casa que compré con mi esfuerzo, la casa que defendí con mi dignidad. Y me di cuenta de algo. La verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu respeto, tu amor propio. Eso nadie te lo puede arrebatar, a menos que tú lo permitas. Y yo ya no lo iba a permitir nunca más. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario diciéndome de dónde nos estás viendo. Dale like si crees que hay momentos en que amar es soltar. Y suscríbete para seguir escuchando historias reales de mujeres que no se rindieron ante la injusticia. Porque la verdadera fortaleza no está en aguantar todo. Está en saber cuándo decir hasta aquí y levantarse una y otra vez, hasta que la dignidad vuelva a ser tuya. Fin.